Bien, vamos entonces a la página número 70 y tantos, ¿no? No, es que como hemos avanzado, a ver, el 71, ¿no? No, es 73. Muy bien. Entonces, la semana pasada hemos entrado a la clase, que se pudo haber terminado en una clase, pero se puso bonita al hacer las preguntas, ¿no? Y estamos volviendo a grabar esta clase. ¿Por qué? Porque la clase 10 que grabé en los otros, no sé, se perdió, se borró. Y me han estado pidiendo el 10, ¿no? Me han estado pidiendo el 10. Entonces, vamos a hacer esta... pero la semana pasada nos hemos quedado en el número... 73. Página 73. Entonces, hemos hablado acerca del gobierno de Satanás y hemos dicho que nuestro Dios es completamente soberano. Pero así como Dios es soberano, hay un sentido real en el que Satanás gobierna. La Biblia dice que Dios gobierna por sobre todo. Y hemos dicho, a veces tenemos la idea como que Dios y Satanás están en pelea. ¿Quién gana? A ver, gana uno, gana otro. Y las películas de terror ayudan a eso, ¿no? Vienen a liberarlo en el nombre de Jesús, los liberan y el demonio parece que tiene más poder que el que está ahí, ¿no? Y la Biblia no muestra eso. Satanás no tiene más poder que Dios. En las Escrituras encontramos que cuando Cristo dijo fuera, lo que hicieron los demonios fue salir despavoridos, ¿no? Así que no es esa idea tonta, absurda que nos venden en la que Satanás se le atribuye más poder del que tiene. Pero no podemos negar la realidad de que sí lo tiene. Es más, de que él gobierna este mundo. Pero hemos leído en Lucas, capítulo 4, del 5 al 6, que Satanás gobierna este mundo, pero alguien le dio esa autoridad. ¿Quién se lo dio? La Biblia dice que Dios le dio autoridad a Satanás. En nuestra mente no vamos a poder entender por completo las cosas, pero al final es Dios quien gobierna y le da a Satanás poder para ser el Dios de este mundo, dice las Escrituras. El príncipe, ¿no? de maldad en este mundo. Muy bien, todo eso hemos estado observando entonces. Ahora nos vamos a Satanás y el hombre caído, ¿no? 73. Leamos juntos, por favor. Si tienen que hacer algunas preguntas, me avisan. Tanto Satanás como el hombre son criaturas caídas. Cada que decimos criaturas caídas, lo que estamos diciendo es que son criaturas que pecaron. Eso es. Satanás pecó en un inicio y fue expulsado de la presencia de Dios. Y el hombre, Adán, pecó en un inicio con Eva y también fueron expulsados de la comunión con Dios. Por lo tanto, Satanás y Adán perdieron comunión con Dios. En el caso de Adán, Dios le prometió restaurar esa comunión, pero a Satanás no le prometió eso. A Satanás Dios lo condenó para siempre. No le dio oportunidad para arrepentimiento, para arrepentirse. Ahora, ¿eso es malo, eso es injusto? No, porque Dios aplicó su justicia perfecta ahí. Y al hombre, ¿qué aplicó? Gracia y misericordia. Pero todavía el pecado del hombre tiene que ser pagado, pues envió a su Hijo, el mismo Dios muriendo por el pecado. Recuerden eso, ¿no? Sigamos. Entonces, tanto Satanás como el hombre son criaturas caídas y hay gran afinidad entre ellos. Es decir, tienen mucho en común. Satanás y el hombre tienen mucho en común. Son similares en su corrupción moral y son similares en su enemistad contra Dios. ¿Cómo así? Un poquito más acá, vente, creo que van a entrar. Adán, o el hombre y Satanás, de repente allá, no hay espacio, ¿no? Vengo a sacarlo. Están llegando, hermano. Venga, siéntete, mi hermana, siéntete. No puedo poner más acá. Un poquito más acá, vente, ven. Un poquito más acá, ven. Un poquito más acá. Ahí puedes hacer muecas, no te ven. ¿Cómo estamos? Ahí en la punta no puede ser porque se está filmando. Al costado. Acá vengas, hermana, acá vengas. Ahí. Ajá, al costadito. Eso.
Entonces fácil. Siéntese, cate ahí tu pasta ya. Ven acá. Fuera. Fuera. Fuera, fuera. Vamos, ¿cómo estamos? Cristian. Hermanita Peixoto. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien. Entonces estamos diciendo que tanto Satanás como el hombre son criaturas caídas, página 73, ¿no? Y hay afinidad entre ellos, es decir, Satanás y el hombre tienen mucho en común. ¿Por qué? Son similares en su corrupción moral y su enemistad contra Dios. A diferencia del mundo que piensa que todo ser humano es hijo de Dios, la Biblia no dice eso, ya lo saben. La Biblia dice que desde que Adán desobedeció, cada ser humano se convirtió en enemigo de Dios y nace siendo enemigo de Dios. Pero Dios en su misericordia y su gracia a esos enemigos bendice. Trae lluvia, trae sol, tenemos familias, estudiamos, ingresan a la universidad. ¿Sí? O sea, y si Él mismo dice, ama a tus enemigos, esa es su ordenanza, ¿no? Ama a tus enemigos, Él mismo lo demuestra. Pero el ser humano nace siendo enemigo de Dios. ¿Cómo así? Que Dios en realidad los toma como, te voy a destruir en ese sentido. No, el hombre nace rebelde en contra de Dios. El hombre se hace enemigo por su propia cuenta. Dile a alguien que busque al Señor de todo corazón. Tengo cosas que hacer. Dile a alguien que vaya a la iglesia. Siempre te va a poner excusas. Dile que busque al Señor de a de veras. Que alinee su vida a su voluntad. El trabajo, el estudio, las preocupaciones, las ocupaciones son más importantes. El hombre no quiere saber nada de Dios, excepto que lo bendiga, ¿no? Cuando está enfermo, que me bendiga. Cuando está sin dinero, que me bendiga. Y aunque Dios sí bendice, nosotros como creyentes experimentamos de manera hermosa también todas esas bendiciones, ¿no? Pero hay que recordar que esas bendiciones incluso son comunes al mundo, que no son creyentes. Pero ¿en qué es similar entonces Satanás al hombre? En que ambos son corruptos moralmente, en que ambos están enemistados contra Dios. Sigamos. Aunque este hecho es repulsivo para la mayoría, no obstante es cierto. Las personas no van a querer reconocer esta verdad. Yo no soy enemigo de Dios, yo siempre le oro a mi Diosito. Es más, en este mes especialmente, me he visto de morado, sigo una procesión, yo soy de mi Diosito. Y no se dan cuenta que la Biblia no los llama hijos. O el Señor mismo en su palabra no dice que son hijos. Hay requisitos para ser hijos. Haberse arrepentido de sus pecados y creer en Cristo. Sin eso, así seas evangélico, así seas pastor. ¿Ve? Así que a la gente no le gusta creer eso, ¿no? Piensan que todos somos hijos de Dios. No, no es así, la Biblia no dice. Por lo tanto, sigamos. Hay tanta similitud moral entre el hombre caído y Satanás que antes de la conversión, antes de que se haga creyente, todos los hombres son considerados no solo súbditos de Satanás, la Biblia dice que incluso son hijos de Satanás. Es decir, el bebé que acaba de nacer, que nosotros, ay, qué bonito, no ha hecho nada de malo. Ya les dije, espera que crezca. Todos nosotros, inclusive Hitler ha sido bebé, niño. De pequeño, obviamente, no tienes las fuerzas ni la capacidad intelectual para rebelarte en contra de Dios. Solo espérate que crezca. ¿Sí o no, Picón? Espera nomás que las personas crezcan y cómo comienzan a manifestar su maldad. Porque todo ser humano nace enemistado con Dios, por más que sea un bebito hermoso, rechoncho, bonito, guapo, así como Henry. ¿Ven? No te crees, hermano, no te crees, no te crees. Entonces, tal vez los católicos, sabiendo esta verdad, dale. si nacemos con maldad, ellos bautizan a los niños. Claro, justamente eso el domingo en la noche dijimos, enseñamos eso, que los católicos
y comenzaron a enseñar que, que, bueno, la Biblia dice que nacemos en pecado, pero ellos introdujeron la enseñanza de que el bautismo elimina todo pecado, hasta el bautismo te elimina todos los pecados. Por eso es que bautizan a niños. ¿Por qué Porque creen que si el bautizan niños bebé en la iglesia muere, católica? muere siendo hijo del diablo. Ah, sí, ellos dicen eso. Ellos dicen eso. Que en el acto del bautizo hacen renunciar, renuncias a Satanás, Ajá. renuncias Ya, a claro, sí, claro. renuncio, sí, así Claro, lo mueven. claro. No es un bebé, sino que conciencia. A los padres, ya. O sea, No, pero ellos dicen, introdujeron esa enseñanza, que el domingo hemos hablado de eso, que el bautismo te elimina todos los pecados hasta ese momento. Quien quiera, a ver, vamos a apagar entonces. Todos los pecados hasta ese momento. Pero después de ese momento, tú sigues pecando. Introdujeron la idea entonces de la penitencia. Tú pecas, el cura te da penitencias. 10 Ave Marías, 10 Padre Nuestro, incluso en el clero católico se laceraban, se castigaban, hacían de rodillas, hacían peregrinaciones. En fin, ellos decían, ese sufrimiento es parte de la penitencia que elimina pecado. Y es más, hasta el mismo Papa decía, ¿no? Toma tu documento, acá dice que eres salvo para siempre, te perdono todos tus pecados, Creo que ¿no? Pero tienes que pagar. Sí, creo que Eso es historia, ¿no? Sí. De repente el picón, si no Usted lees explicó nuevo. la indulgencia, ¿no? Claro, anoche expliqué un poquito. Aunque anoche lo hice simple, porque anoche lo hice simple porque la iglesia les enseñé muchas veces a eso, ¿no, Teito? En el domingo. Ayer no has ido a la iglesia el domingo. Antes de- oye, Ah, ya, pero está grabado, está grabado. Las indulgencias eran, como les decía, primero partamos de la doctrina católica. Después de tu bautizo, tú continúas pecando. Eso merece condena. ¿O no es así? Así que si mueres, tú vas a ir al infierno, no al infierno, sino al purgatorio. Por cada pecado, enseña la Iglesia Católica, por cada pecado, tú tienes que... pensando en otras cosas se me fue. Pero, por cada pecado, tú tienes que estar 7 años en el purgatorio. Por cada pecado, 7 años en el purgatorio. Lo que me puse a pensar en Arielito si va a venir o no, y me acordé que no va a venir. Entonces, miren, ahora escucha, por cada pecado, tienes que ir 7 años al purgatorio, que es el intermedio a sufrir en el purgatorio. No es el infierno total, no es el cielo, es del infierno casi saliendo, algo así, dicen, pero es un lugar de tormento, algo así, ¿no? Entonces, pero si tú te pones a contar, no tienes un pecado diario. Tienes pecados, muchos diarios. Multiplícalo durante 30 días, una semana, 30 días o toda tu vida. Miles de pecados, millones de pecados. Multiplícalo por 7 años cada uno. Entonces, ¿qué decía la Iglesia Católica? En los años 1200, 1100, 1200, el Papa comenzó a firmar documentos. Absuelto, indulgencia, ¿no? Perdón de todos los pecados. Pero tú tenías que pagarlo, ¿no? Tenías que pagar. Por lo tanto, si tú habías pecado, esta indulgencia del Papa, ellos decían y dicen que él tiene la autoridad de hacer eso. Esa indulgencia del Papa te perdona todos tus pecados, por lo tanto, ya no tienes que estar haciendo misas ni nada, sino sales del infierno rapidito. Él perdonaba el pecado. ¿Tú querías decir algo, mi estimado Picón? Ahí no me felicitas. Vamos. No, la indulgencia, o sea, aplicaba para todos, o sea, pues, ¿cómo pues? Herejes incluso. Tú no fuiste a la iglesia pues el domingo, ¿no? Pero El no domingo. comprendimos. ¿Ah? No, estoy de acuerdo a lo que he escuchado. Ya. No, todas las personas no cometemos pecados y eso. Y usted como mencionó de que a partir de, o sea, se multiplica, ¿no? Un pecado equivale a 7 años, ¿no? Ya pues, o sea, ¿no? Tiene razón o sea, a diario las personas en sí cometemos miles de pecados. Uh-huh. Y, o sea, no, o sea, la solución, y el Papa, yo tengo una duda, ¿no? El padre o el Papa podía hacer, o sea, solucionarte así el toque solo dándole un pago. Eso es Lo que pasa es que para esas épocas,
la Iglesia Católica necesitaba dinero para la construcción de la Basílica de San Pedro, ¿no? La capilla, la iglesia de San Pedro. Y ahí habían muchas reliquias en la capilla de San Pedro. Entonces, ¿cómo fue la manera de conseguir dinero? Vendiendo indulgencias a los pueblos. Llegaban con sus pompas, con sus carruajes, con sus estandartes, con sus cruces y con cajas llenas de indulgencias firmadas por el Papa y decía, ¿no? Perdón de pecados, quien no lo compre está maldito, pero si tú lo compras es una buena inversión porque tienes el perdón completo. Es más, así hayas ofendido, incluso hayas violado a María, esta indulgencia te perdona todos tus pecados. Ellos decían que el Papa tenía esa autoridad. ¿Ve? Indulgencias. Bueno, pero en ese entonces las personas no conocían de la Biblia, ¿no? Ya, mire, yo les recomiendo. No, pero justamente todo eso hemos hablado anoche y sería bonito que puedan ver la clase, el sermón del domingo. Pero lo que pasa es que después que el cristianismo estaba perseguido desde que Cristo ascendió, ¿no? Siempre ha estado perseguido. Hasta el año 300, veintitantos aproximadamente, donde el emperador Constantino se convierte, entre comillas. No se convirtió realmente, fue falso, ¿no? Pero él era un pagano, adorador de muchos dioses. Y cuando él se convierte al cristianismo, lo que él hace es oficializa la religión cristiana y deja de perseguir a los cristianos. Pero ahí es donde con él, y más adelante pues se introduce mucho más, las prácticas de adoración a ídolos al cristianismo, porque el cristianismo nunca tuvo adoración a ídolos. Y ahora entonces se mezcla el cristianismo con el paganismo y básicamente la Iglesia Católica nace desde el producto de la adoración en la India, en los pueblos antiguos, en esos pueblos antiguos de Medio Oriente y todo, habían adoraciones de una madre con su hijo, Osiris, Tamuz, o sea, habían adoraciones ya de una madre con su hijo. Y fácil, pues, introdujeron entonces a María con Jesús. Adoraban al dios Sol, al Sol. Y entonces ahora nosotros vemos que en las imágenes católicas siempre hay un sol detrás. No sé si se han dado cuenta. La misma hostia es en forma de sol, ¿no? O sea, se introdujo en ese tiempo. Entonces, cuando se introdujo, y era el Imperio Romano, se hablaba el latín, y solamente hicieron una primera traducción llamada la Vulgata, al latín, y solamente el latín, había Biblia en latín, pero el latín no era el idioma del popular, solo el clero y los cultos usaban el latín. Entonces la Biblia se escondió al pueblo. Solamente el cura, el papa especialmente, y los sacerdotes, los curas, enseñaban o leían la Biblia, y lo leían en latín, ni siquiera lo leían. Por eso es que ustedes deben recordar que en la antigüedad habían homilías o habían misas donde Homini Satiri Boni, dicen el cura, amén. En latín hablan, en latín hacen eso, porque la Biblia fue escondida del pueblo, no había la Biblia para la persona común, solamente el cura, y ahí entonces se dio lugar para introducir cantidad de enseñanzas de acuerdo a la conveniencia. Se juntó el Estado y la iglesia falsa, obviamente, ¿ya? O corrompida, y entonces tenemos el catolicismo, de mucho dinero, ¿no? De mucho dinero. Ellos se basan supuestamente en la sucesión apostólica. Sucesión apostólica de Pedro, ¿no? A ti te daré las llaves, le dice Jesús a Pedro, ¿no? Las llaves, ¿no? A ustedes les daré lo que ustedes perdonen, a quienes ustedes perdonen, yo perdonaré, ¿no? Ajá. Y ellos se basan en la sucesión apostólica. Pero terriblemente mal, pero no es así, no es cierto. Ellos creen que el Papa es el sucesor de Pedro. Y no solamente eso, sino que el Papa es el vicario de Cristo. ¿Qué significa vicario? El que hace las veces de alguien que no está. Es decir, el Papa es el Cristo en la tierra. Hace las veces de Cristo. Cristo perdonó pecados, Él perdona pecados. Cristo dice algo y eso es ley, y lo que dice el Papa es ley. Así ha sido, ¿ven?
Así. Sería bonito que vuelvan a revisar la enseñanza del domingo, por favor, para que ahí expliqué toditito estas cosas. Es más, cómo es que se vendían de manera tan asquerosa, ¿no? Las indulgencias. Mándale a él el video cuando llegues y revísalo en YouTube, lo tenemos colgado. ¿Cómo es que el vendedor de indulgencias era un vendedor pero tan agresivo? Pero tan agresivo, era más que el de telemercado. Vendía de una manera que convencía y metía miedo y la gente terminaba comprando, incluso gente pobre. ¿Y quien no compraba? Maldito, pues, hereje, hasta los condenaban a muerte. Por ser hereje, sí. Los condenaban a muerte, ¿no? Eso es lo que estaba ocurriendo. Muy bien, no sé por qué llegamos ahí. Entonces, sigamos. Hay tanta similitud moral entre el hombre caído y Satanás que antes de la conversión todos los hombres son considerados no solo súbditos de Satanás, sino también sus hijos. Número 1. De nuestro estudio de las Escrituras hemos aprendido que Satanás se describe como príncipe y Dios de la raza caída. Ya lo hemos visto eso anteriormente, ¿no? Y que obra de manera efectiva entre ellos. ¿Cómo se describe al hombre caído en las siguientes Escrituras? Muy bien. Juan 8:44. Leamos Juan 8:44. A ver. Juan 8:44. 8:44. A ver. ¿Qué dice? Léelo, Vamos, léelo ahí. Ahí nomás, léelo. Vamos. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ah, interesante. Escuchen, ¿ah? Estas son palabras del mismo Señor Jesús. ¿Y qué es lo que Él está diciendo? Vosotros, le dice aquí a los hombres, vosotros sois ¿de quién? De vuestro padre, ¿quién? El diablo. Es mentira cuando el mundo piensa que todo el mundo es hijo de Dios, ¿no? Para ser hijo de Dios deben haberse arrepentido, creído en Cristo. Si no, Jesús mismo lo dice, son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer. ¿Y cuáles son los deseos de Satanás? Pecar. Entonces, cada vez que uno peca, está haciendo los deseos ¿de quién? De su padre. De mi papá, dice. Contextualizando, ¿no? Sigamos. Y dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. O sea, la mentira es parte de Satanás, ¿no? Y porque no hay verdad en él y cuando habla mentira, pues de él mismo está hablando porque él es mentiroso para siempre, ¿no? O él es mentiroso desde siempre. ¿Qué entonces? El hombre caído es un ¿qué cosa? No, hijo del diablo. Es hijo del diablo. El hombre caído es un hijo del diablo. Es decir, el hombre que no está en Cristo, ¿qué es? ¿Ah? Diablo Junior. Para que diga desde el principio, por algo, ¿no? Se llevó la tercera parte. ¿No? Claro, Desde desde el principio. Es un mentiroso que engañó a todos los otros ángeles, ¿no? Bueno, un tercio, a todos es un tercio, ¿no? A eso. Muy bien, entonces el hombre caído es un hijo del diablo. Eso no nos gusta escuchar. A ver, pero no significa que tú vas a salir ahora, ¿sabes qué? Tú eres hijo del diablo, como dicen de repente algunas sectas, ¿no? Algunas religiones. Nada de eso. Nosotros no salimos con esa actitud, salimos más bien sabiendo lo que son, les predicamos el evangelio para que dejen de serlo y se conviertan a Cristo, ¿no? Leamos la nota. Las Escrituras niegan la paternidad universal de Dios. Es decir, la Biblia no te dice que Dios es padre de todo el mundo. Aunque en un sentido Él es padre por ser el origen de todos, porque padre no tiene su connotación de las raíces de pater, que significa pues incluso
iniciador, progenitor, ¿no? Es el que nos dio el Ese que era inicio, Cristo. el origen, ¿no? Y entonces, el sustentador y todo ello. Y Dios es eso para la humanidad. Dios es Padre en el sentido de creación, pero Padre espiritual Dios no lo es. Sigamos. Más bien la raza de Adán está dividida solo en dos categorías. Solo en dos categorías está dividida. Están los hijos del diablo, quienes rechazan la oferta de la misericordia de Dios y permanecen en rebelión contra él. ¿No es así? ¿Y quiénes más? Los hijos de Dios, ¿no? Se muestran como hijos del diablo al practicar las obras pecaminosas de su padre, el diablo. Ustedes quieren hacer las obras de su padre, el diablo. ¿Y cuáles son las obras del padre, de Satanás? Pecar. Y cuando pecan, entonces, están haciendo la obra de él. Están manifestando quién es el padre. ¿Se dan cuenta? Y están luego, por el otro lado, los hijos de Dios. No hay término medio. No, yo solamente soy entrenado de Satanás. No hay. Hay hijos de Dios o hijos de Satanás, nada más. Así que, y están los hijos de Dios, quienes reciben el perdón de Dios y la adopción como hijos a través de la muerte expiatoria de Jesucristo. Ellos se muestran como hijos de Dios en que practican las obras justas de su Padre Celestial. ¿Ve? B. Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. A ver, Hechos 26, por favor. Pablo estaba relatando acá su conversión. Y escuchen lo que dice Pablo. Lo tienen todos, ¿no? Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que se conviertan, ¿no?, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo está mostrando qué es lo que Cristo le había dicho, ¿no? Le dijo que lo está llamando para que muchos abran sus ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Es decir, el ser humano vivía, o todo ser humano, el hombre caído vive bajo la potestad de Satanás. Potestad de Satanás. ¿Sí? Colosenses 1:13 es algo semejante. Nota, la palabra potestad se refiere al poder, autoridad o jurisdicción de Satanás. Entonces, el hombre vive bajo el poder, jurisdicción, autoridad de Satanás. Vivir bajo la potestad de Satanás es vivir bajo su gobierno. Es decir, ¿quién gobierna al hombre? ¿Quién gobierna? Satanás. Increíble, ¿no? Suena raro, ¿no? No queremos aceptar. Pero recuerda lo que Cristo dijo, ustedes hacen las obras de su padre, el diablo. Las obras de Satanás, ¿qué son? Pecado. Y entonces una persona al pecar está evidenciando quién es su padre. Es lo que está diciendo. Sigamos. Efesios 2:2. Efesios 2:2. Desde el 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ajá. Aquí el hombre caído vive conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahora, ustedes saben que la Biblia no fue escrita en español. Especialmente el Nuevo Testamento, casi todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y la palabra conforme
en griego, la palabra conforme, que lo hemos traducido al español como conforme, viene de la preposición griega kata, que en ese contexto denota acuerdo o conformidad. Es decir, el hombre caído vive en acuerdo, en conformidad. ¿A quién? A Satanás. El griego nos ayuda, ¿eh? El griego nos ayuda bastante. ¿Cómo? No, estoy pensando. Sigamos, dígame. ¿Por qué acá te dice el príncipe de la potestad del aire? Justamente eso ahorita explicamos. Miren, leamos ahí juntos. El título príncipe de la potestad del aire transmite dos verdades importantes. Uno, Satanás tiene una medida de soberanía sobre la humanidad. Él es príncipe. La Biblia dice que él es el que gobierna el mundo, ¿no? Y Dios le ha dado ese gobierno. Pero ¿quién es el que gobierna soberanamente, totalmente? Dios, ¿no? Número dos, que Satanás es espíritu. Satanás no está limitado por las restricciones materiales que atan al hombre. Su poder, su autoridad va mucho más allá de los que cualquier príncipe terrenal. No pensemos que Satanás es un hombre, es un espíritu. Y su poder trasciende lo que no está limitado por lo que nos limita a nosotros como hombres. Por lo tanto, tiene poder. Si tiene poder, no podemos negar esa realidad. Pero el hombre caído vive conforme, de acuerdo, o está conforme con ese gobierno de Satanás. ¿Sí? D. Según de Timoteo 2:26. ¿Qué dice según de Timoteo 2:26? Según de Timoteo 2:26 dice. Es el 24, ¿ya? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Uno de los requisitos para ser pastor, principalmente el carácter, obviamente, pero es que el pastor debe saber enseñar. Una persona que puede conocer mucha Biblia, pero no la puede enseñar, la Biblia la desautoriza para ser pastor. Eso debemos recordar, algo que acabamos de leer acá, ¿sí? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Y qué más? Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ajá. El hombre entonces caído está atrapado en el ¿qué cosa? Lazo del diablo. Está atrapado. Cuando hacen rodeo los de zootecnia, lanzan su lazo y ¡suah! Agarran al toro, a la vaca, lo amarran, lo enlazan y queda atrapado, inmóvil, enlazado. Esa es la idea, ¿ve? El ser humano, el hombre caído, el hombre no arrepentido, está atrapado en los lazos de Satanás. Leamos la nota. El lazo es una especie de trampa que se utilizaba en tiempos antiguos para atrapar aves y otros animales. Era un artefacto escondido que enredaba inesperadamente y súbitamente a un animal. Y esto sirve como una ilustración excelente para la obra mortal de Satanás. Satanás al hombre caído lo tiene enlazado, ¿sí? Enredado en sus pecados. Según de Timoteo 2:26. Es lo que hemos visto. Es lo que hemos visto. El hombre caído está, ¿qué más? ¿Qué más dice? Cautivo a la voluntad del diablo. Cautivo a la voluntad del diablo. En cautividad o esclavizado a la voluntad de Satanás. ¿Sí? Dile al borracho que deje de tomar. Dile al mujeriego que deje sus mujeres. Dile al que tiene vicios que te acerque sus vicios. Dile a aquella persona que está llevando una relación no correcta con una persona. Dile que lo abandone. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado
en el pasado tal vez. Bueno, tú no. Él es un arcángel, ese. No. Pero, ¿y qué es lo que se estaba haciendo? Cuando sabíamos tal vez, o el hombre sabe que esa relación no es correcta, ese hombre, esa mujer sabe que no está bien, que están yendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Y por qué se seguía? ¿Por qué se pisaba el acelerador hasta el fondo? ¿Por qué? ¿Por qué se avanzaba en eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estábamos cautivos, esclavizados a la voluntad de Satanás. Él nos gobernaba. Leamos, por favor. Satanás captura al hombre para esclavizarlo y usarlo para hacer su voluntad en este mundo caído, ¿no? Una vez más, es importante notar que el hombre no es una víctima reacia del diablo. Más bien, el hombre es un transgresor culpable de la ley que, a través de la desobediencia, se ha alineado a sí mismo con el diablo. El hombre se alineó a los deseos de Satanás voluntariamente. Y ahora voluntariamente está esclavizado. En el mundo, amados hermanos, esta idea de esclavitud tal vez no nos agrada, pero el hombre sí o sí es esclavo. Y solamente hay dos amos. O eres esclavo de Satanás, o eres esclavo de Dios. Es lo que dice la Biblia. Que la Biblia dice cierto. La Biblia dice eso, ¿no? O eres esclavo de Dios, con un amo bueno, misericordioso, no malo, o eres esclavo de Satanás, un amo malvado. Pero, de todas maneras, tenemos un amo. Esa es la realidad. Esa es la verdad. No, yo de ninguno, ¿sabes? Yo soy ateo, no creo. El hecho de que nieguen a Dios no significa que no esté Dios. Y no significa que no estén enlazados cautivamente a Satanás. Sigamos, por favor. 2. De nuestro estudio de las Escrituras hemos aprendido que Satanás se describe como príncipe y Dios de la raza caída de Adán, ¿no? De acuerdo con las siguientes Escrituras, ¿cómo obra Satanás entre los hombres caídos? ¿Cómo es que opera Satanás sobre los hombres? ¿Cómo es que los hace sus súbditos? ¿Cómo es que los esclaviza para hacer su voluntad? Muy bien, leamos lo que dice 2 Corintios 11, 14 al 15. 2 Corintios 11, 14 al 15. Ahorita vamos a ver. 2 Corintios 11, 14. ¿Lo tienen? Y dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme, ¿a qué dice? A sus obras. ¿Qué es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo? Que Satanás se disfraza como alguien bueno. Como Mahoma. No solamente Mahoma, se puede disfrazar como un pastor. Que bonito predica. ¿Sí o no? Pero que no predica conforme a la verdad. ¿Cómo es que en el pasado hemos estado siguiendo? Yo creo que ahora todos aquí, al menos los que hemos vivido en el pasado, creo que podemos reconocer, y Chanita creo que hace un rato decía, ¿no? Se daba un poco de cuenta que es una manera diferente la de predicar, ¿no, Chana? Tienen unas intenciones diferentes, ¿no? No es centrado en Cristo, conociendo nuestro pecado, arrepintiéndonos y buscándolo a Él, sino es más buscar a un Dios que te puede bendecir, que te puede prosperar. Por lo tanto, Chana, ¿no? Apoya porque el Señor te va a bendecir. Eso es lo que te venden, ¿ve? Ese es lo equivocado. Detrás de eso hay Satanás entero, ahí completo, con todos los demonios, está detrás de esa doctrina. Completita. Para desviarnos de la verdadera adoración a Dios, del verdadero conocimiento a Dios. Pero se disfrazan como ángeles de luz.
Lo dice las Escrituras. Sus mismos ministros, ¿no? Nota, a través de la historia humana, incontables errores teológicos y sectas han sido creados por aquellos que han desechado la palabra de Dios y propagado enseñanzas que supuestamente reciben de voces, visiones, sueños o vistas angelicales. ¿Sí o no? El Señor me ha dicho, el Señor me dijo, he visto una visión, siento en mi corazón, ¿no? Y Satanás está detrás de todo eso, hermanos. Se viste como ángel de luz para engañar. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Ahora, nosotros seguramente, por el buen deseo de llevarnos bien con todo el mundo, a veces no tenemos la valentía, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Eso está mal. Y porque de repente muchos de nuestra misma familia le agrada eso, ¿no? Pero hay que recordar, Satanás es padre de la mentira. Todo aquello que no se conforma a la verdad, ¿dónde creen ustedes que se ha gestado? ¿De dónde es que viene? Satanás no está buscando, como decíamos la semana pasada, poseerte todavía para hacer un daño. Basta con que te distorsione la Biblia y te haga creer que lo que te está enseñando es palabra verdadera de Dios, pero cambiada. ¿Qué es más? ¿Cómo te tomarías tú un veneno más fácilmente? Si yo voy y te doy un vaso de agua y en tu delante le echo veneno, de hecho, y se nota todavía el agua cambió de colorcito, medio azulito se hizo. Toma, tiene veneno, ¿lo tomarías? Pero si de repente doy un agua cristalina y solamente le echo una pizquita de veneno y no te das cuenta, ¿te la tomarías? El agua no cambia de color, porque no tienes los medios para ver si realmente está contaminado o no. Satanás hace eso, ese es el ataque más efectivo de Satanás. Te agarra la Biblia, te enseña la Biblia, pero hay algo en donde te ha cambiado. Suficiente. Ya está. Pero te habló de la Biblia. Y te habla que lo busques. Y te habla que Él te ha salvado. Y te habla que Él es el Hijo de Dios. Y te habla que Dios es trino. Y que concepción virginal. Todo eso te habla. Pero te habla con mentira camuflada. Que tú no te das cuenta y ya fue. B. Juan 8:44. Ya leímos de Juan. El 8:44. Lo vamos a leer. Volver. Juan 8:44. ¿Qué dice? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, dice. ¿No es así? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Te das cuenta? Te introduce una mentira pequeñita y ya te distorsionó todo. Él engaña, él miente, lo ha hecho siempre. Esa es la manera como Satanás gobierna a los hombres. Les introduce una mentira. El hombre se lo cree. Puede ser, no hay Dios. Puede ser, haz pacto con Dios. Qué sé yo. Tantas locuras. Y entonces, esa es la manera en cómo él opera y gobierna. ¿Ve? No necesita poseerte. Imagínate que venga con su cachito. Soy Satanás. Tú no le vas a hacer caso. Esa no es su manera de actuar. No es inteligente. Él es inteligente y actúa solo a través de ponerte mentiras que tú crees. Suficiente. Ya ganó. Ya venció. Lo hizo con Adán y Eva. Lo hizo con Jesús. Con Jesús falló. No cayó. Adán y Eva sí. A Jesús vino y le poseyó. Lo quiso. Le hizo todo un show. Esas son las películas. No existen esas cosas. No hay. Muy bien. Jesús enseñó que el conocimiento de la verdad libera al hombre. Y no necesito hacer liberación a nadie para que salga sus demonios. Con solo predicar del Evangelio, la verdad de Dios, esa persona es libre. Y no tiene que hacer su locura, ¿no?
Basta. Jesús mismo les dijo, vosotros ya estáis limpios por la verdad que yo les he enseñado. ¿Acaso a sus discípulos les hizo, muy bien, vas a seguir, primero te libero, fuera, demonio, espíritu de videojuegos, fuera, ¿no? Y Cálculo hace, no, dice. Se tuerce todavía, no. ¿Sabe qué opina del Halloween? El que celebran los niños. Una locura, pero ya, les decía hace un rato, ¿no? Satanás no tiene un día especial en el que va a salir a hacer sus locuras. O sea, es absurdo eso. Es absurdo. Totalmente tonto. Incluso nosotros como cristianos estar parándonos. ¡No al Halloween! Obviamente el cristiano no celebra el Halloween. Y debe estar en contra de esas tonterías que están haciendo. Yo les decía incluso, ya al final de cuentas, si quieren celebrar, que celebren al menos como peruanos, la canción criolla, no importa, ¿no? Y es niñitos que están con su traje de princesa. Absurdo, ¿sí? Absurdo. No, pero ¿cree que deberían o no? Aunque sea con traje No, de princesa. no deberían salir haciendo esas cosas. No deberían salir. No deberían hacer eso. Todo aquello que no es piadoso no se debe hacer. Y eso no es piadoso. No es piadoso. Pero lo que pasa es que muchas iglesias le atribuyen, ¿no? Hoy día tenemos que salir a evangelizar, a predicar, porque no a Halloween. Piensan que hoy día hay un operar de Satanás especial. Falso, no es así. No es así. Eso es mentira. Eso es completamente mentira. Satanás trabaja de otras maneras. No buscando motivando el Halloween. No, esas son distracciones tontas. Trabaja enseñándote, ¿qué cosa? Mentira. Eso es. Basta que tú creas la mentira, él ya ganó. Entonces, eso es lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces, Jesús enseñó eso, que el conocimiento de la verdad nos hace libres. Por lo tanto, no es una sorpresa que torcer la verdad es el arma más común y poderosa de Satanás para atraer a los hombres a la esclavitud y la muerte. ¿Sí? La muerte. C. Satanás ciega a los hombres a la verdad. Según Corintios 4:4. No solamente te enseña mentira, una verdad falsa, una verdad con mentira, sino también ciega al hombre. ¿Qué versículo es? ¿Cuánto? ¿Según de Corintios? 2, 4, perdón. 2. Según de Corintios 4. Según de Corintios 4:4. Dice, desde el 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, dice. Porque los que no se pierden, lo conocen, ¿no? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué nos dice el texto? Que Satanás lo que ha hecho es cegar al hombre. Pero Dios también. Por ejemplo, antes del matrimonio, nosotros como cristianos no validamos el enamorado, tener enamorado, enamorada. Lo que le validamos es novia, novio y de frente matrimonio. Y novio porque ya has pedido la mano, o novia porque ha pedido la mano, ¿no? Pero enséñale eso a esta cultura. No, esta cultura, no, pues se tienen que probar, pues. ¿Sí o no? A ver si funciona o no funciona. ¿Y qué? ¿Qué es lo que está buscando? Besos, de repente intimidad sexual, ¿no? Especialmente en el varón, ¿no? La mujer lo que está buscando de repente es cariño, de ahí de a poquito puede caer. Pero eso es lo que se está buscando. Anda tú, ve y dile, eso no le agrada a Dios. No, pero ¿por qué? Hay que experimentar. ¿Sí o no? Hay que hacerlo. Y eso va en contra de lo que la Biblia dice. Entonces el hombre al final termina cegado. No, mentira, no quiere creer la verdad de Dios. Ese es un ejemplo de muchos, ¿ah? De muchísimos. Y Satanás ciega a los hombres a la verdad, no quieren creer. Nota, el dominio de Satanás es uno de oscuridad, de ignorancia, de corrupción moral, de muerte. Él ciega a aquellos en rebelión contra Dios a través del engaño, la confusión, la vanidad y el orgullo. Esta ceguera solo puede ser quitada por la luz del Evangelio y la obra iluminadora del Espíritu Santo. Nada más.
Jesús vino a dar vista a los ciegos. Esos milagros que Jesús hizo no era por él demostrar solo que sabe hacer milagros. Esos milagros eran proféticos. En el Antiguo Testamento decía que el Mesías, el enviado de Dios, daría vista a los ciegos, que lo que estaba haciendo era simbólico de cómo es que él, a los ciegos espirituales, como tú y como yo, nos abría la vista. A eso apuntaba. ¿Sí? El ministerio del apóstol Pablo fue para abrir los ojos de los hombres, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice él, ¿no? En Cristo, perdón, de eso dice Cristo cuando le está hablando a Pablo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. El apóstol Pablo fue llamado para que predique y abran los ojos, porque Satanás los tiene cegados. ¿Y qué más hace Satanás? ¿Cómo gobierna? Tienta, pues. Mateo 4:3. Vino Satanás y tentó a Jesús. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Oye, así que eres hijo de Dios. Imagínate que yo le digo acá a Cristian, Cristian, así que eres hijo de tu mamá. A ver, demuestra, ¿no? A ver, demuestra que realmente es tu mamá. Y lo hago con una intención maliciosa, ¿no? Él sabe que es su mamá. Él no me lo tiene que demostrar. ¿Sabes qué? A ti yo no te tengo que demostrar nada. Y mi mamá, yo sé, ella, he crecido con ella desde chiquitito. Incluso llevo su apellido. Es mi mamá. No tengo que demostrarte nada. Y Jesús vino y lo que estaba haciendo Satanás es meterle la duda, ¿no? Es lo que yo diría. ¿Estás seguro que es tu mamá? Algo así, ¿no? Oye, ¿estás seguro? De repente no es, ¿sabes? De repente has confundido. Eso es lo que Satanás vino a decirle a Jesús. ¿Estás seguro que? Ya, pero si Dios es tu padre, entonces haz un milagro, una señal, un prodigio. Eso es lo que piden en estos tiempos, ¿no? En las iglesias distorsionadas. Señales, milagros y prodigios para demostrar que son hijos de Dios. Es lo mismo que Satanás pidió a Jesús. Que demuestre sobrenaturalmente que realmente es hijo de Dios. Chana, ¿accedió Jesús? Pero imagínate, ¿sí o no, Chana, que eso es lo que se pide en estas iglesias nuevas? Sobrenatural, tiene que haber cosas sobrenaturales, porque si no, no son hijos de Dios, Dios no está ahí. Tienes que demostrar, la predicación del evangelio se hace con poder, se tiene que demostrar con señales. ¿Demostrar qué? Que son hijos de Dios. La misma petición que Satanás le trajo a Jesús. Demuestra con un milagro, con una señal, con un prodigio que eres hijo de Dios. Que Dios te valida, demuéstralo. Y Jesús le dijo, espérate, no tengo que hacer eso. En primer lugar, sé que soy hijo de Dios, no te lo tengo que demostrar. Segundo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cómo hace Satanás? Tienta. Viene a tentarte. Jesús tenía hambre como hombre en el desierto. Y lo tentó con pan, con milagro, con la duda. Los tienta. Y Satanás siempre nos va a tentar a eso, a hacer cosas equivocadas, sabiendo que no son las correctas, ¿no? Que no le agrada a Dios. Nota, Satanás tienta a los hombres y por lo tanto es referido como el tentador. La palabra tentar viene de la palabra griega peirazo, que significa tentar, probar o examinar, ¿no? Cuando la palabra se utiliza con respecto a Dios tratando con el hombre, siempre se traduce como probar y tiene el propósito de revelar lo que hay en el corazón del hombre y llevarlo a una mayor santificación. Santiago escribe, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Santiago 1:13, ¿no? Sin embargo, cuando la palabra se usa con relación a Satanás, denota tentación con el propósito de causar que el hombre peque. Cuando Dios prueba, no está buscando que peques, está buscando que puedas crecer en comunión con Él. ¿Ve? Está buscando Dios que tú puedas manifestar una mayor fe y dependencia de Dios. Pero cuando viene Satanás y tienta, lo que Satanás está buscando es que tú peques.
Es lo que hace, que uno peque. Es como que para los diabéticos, cuando su insulina está con 300, ponle su glucosa, ponle ahí un vaso de gaseosa. De Coca-Cola. Y el pecado es así, el pecado es así para el hombre. El pecado es su glucosa para el hombre que es diabético, en el sentido de que al hombre le encanta el pecado, le gusta, y Satanás lo único que hace es traértelo, te lo pone, y tú le caes con todo. Eso es, ¿eh? Santiago continúa, cada hombre es responsable de sus propias acciones y carga las culpas por sus pecados, ¿no? Santiago continúa diciendo en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando viene Satanás te tienta, pero te tienta con algo que tú ya quieres. Ese es el asunto. Algo que tú quieres, algo que tú deseas en tu corazón. Puede ser en la parte sexual, económica, relacional, en lo que sea. Pero ya lo deseas, ya no lees y te lo pone ahí. Y tú, a veces, caes redondito. El hombre, así es la manera como Satanás gobierna al hombre. Con mentiras, ¿no es así? Cegándole, tentándole, ¿no es así? Esa es la manera como Satanás está operando. No es poseyendo, necesariamente. ¿Ah? Así que cuando vean personas que están poseídas, yo les hablé la semana pasada al respecto, no le den mucho crédito a eso. ¿Por qué? Porque generalmente son condicionamiento mental nada más. Así como en el pasado, ¿no? A ver, hablen en lenguas, todo el mundo habla en lenguas. ¿Qué te decían? Vamos, tú solo habla, tu boca se va a trabar y entonces ya vas a comenzar a hablar. Habla. Y de verdad, te condicionabas psicológicamente y llegaba un momento en que estaba y si tú grabas todo eso, repiten lo mismo y lo mismo cuando el lenguaje, un lenguaje, es fluido y si es angelical, pues mucho más. Pero todo, rata, rama, cazabarra, barra, rambo, quema la rama seca. Cosas semejantes nomás. Pero el don de lenguas, o sea, sí hablar, entender. A ver, ¿quieres ver eso? Hechos capítulo 2. Solo le permitieron eso para predicar a las distintas naciones. Ya, Hechos capítulo 2. Tienes que abrir Hechos capítulo 2, por favor. Ese era el único conocimiento. La pregunta si es que hay el don de lenguas. Muy bien, porque ¿dónde inició el don de lenguas? En Hechos capítulo 2, en el Pentecostés, ¿sí o no? Ya, vayamos, porque antes de eso no estás viendo eso. Pero ahí habla de que era idioma. Eso, ahí está, eso quería ir. ¿Qué eran? Diferentes lenguas, pero ¿qué eran lenguas? Idiomas. Cuando tú analizas el texto en el griego, son idiomas, no es un idioma desconocido. Son idiomas conocidos que aquí mismo lo muestran, porque habían muchos judíos ahí reunidos y de muchas naciones en Jerusalén, y aquí te muestra quiénes eran: cretenses, árabes, pardos, medos, elamitas, Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, en final casi 14 lenguas había ahí, reunidas. Y cuando se levantan los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, comienzan a predicar en pardo, en medo. Es como acá, ¿no? Comenzamos a hablar en portugués, en inglés, cuando nunca lo hemos aprendido. Son lenguajes. ¿Se dan cuenta? Y es más, disculpe, el don de lenguas y don de interpretar lenguas. ya, inclusamente el apóstol Pablo dice acá, si van a hablar lenguas en la iglesia, hable de uno en orden, ¿no? 1, 2, y los demás cállense. ¿Sí o no? Y si no hay intérprete, ninguno hable. ¿Por qué? Porque si no hay quien interprete, o sea, yo estoy hablando en lenguas, pero en inglés. Y si tú no traduces mi inglés, ¿para qué? ¿Para qué sirve? Porque los dones son para edificación de la iglesia. Todo lo que se hace en la iglesia es para edificación de la iglesia, no es para edificarse uno mismo. Y así que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, dice. Pero en la iglesia no está para eso. En la iglesia está para que edifique a los demás. Por lo tanto, si no hay intérprete, upai tushimi. Entonces sí existe donde... Pero lenguas en el sentido de idiomas.
lo cual no está ocurriendo. Eso cesó en la época apostólica. Y fue usado por Dios de manera sobrenatural para hablarle a los gentiles su evangelio, a los que no eran judíos. Y una hermana de la iglesia alianza hace añísimos, más de 10 años, yo escuché que hablaba su lengua. Sí, hermanita, acá en la iglesia casi todos hablaban en lenguas. No sé si Chanita también. Y David también, ¿no, David? Creo que podemos ser honestos. ¿No? Pero, hermanita, eso es condicionamiento psicológico, nada más. Nada más. Hasta yo mismo caí en eso. Y yo hacía hablar en lenguas a la gente. Estoy hablando del 2010. Yo mismo hacía. Keren me vio en Lima, pues cuando yo predicaba de muchos lugares. Keren me vio. Ella sabía. Condicionamiento psicológico. No es nada espiritual. Es solamente una imitación, nada más. Ahora, cuando han analizado eso científicamente, cuando tú hablas y estás transmitiendo un mensaje, hay áreas del cerebro que se activan al momento de tú transmitir mensaje. Pero cuando están hablando de esas cosas, ese balbuceo sin sentido, no se activan esas áreas de la comunicación en el cerebro, no se activan para nada. Es como que tú y no se activa nada porque no quieres comunicar nada. ¿Será solo condicionamiento o será también obra de Hermana, la iglesia era así. Yo quiero saber cómo, si venía ella solita lo provocaba o venía. Pero pastor, ¿será solo condicionamiento o obra de un mal espíritu también? Puede ser también motivado, porque miren, investigando un poco, las religiones de la India hacen lo mismo. Les ponen la mano, gritan y comienzan a hablar en lenguas y se caen al piso y giran y revolotean y hablan en balbuceos. Puede ser espíritus también ahí demoníacos. Pero generalmente lo que yo pienso ha ocurrido es solamente una mala enseñanza y se han condicionado psicológicamente. Miren, yo los puedo condicionar a ustedes psicológicamente. Antes, sí, yo puedo manipularles a ustedes la mente, a llevarles a creer lo que yo quiero. Eso es fácil, hermano. Miren, todavía ustedes no vienen acá. Van entrando de poco a poco y justo me encuentran a mí así. Y todos van a entrar. ¿Qué pasa? Me preguntan. Oh, tengan cuidado, porque hay una culebra se ha metido una culebra. Tengan mucho cuidado, hay una culebra por ahí, por el piso, tengan cuidado. Y todos en su mente, ¡zas!, ¿no? Ya no importa, ya seguramente, no, vamos a hacer la clase. Y en eso estamos haciendo la clase. Yo meto mi mano y con un palo le rozo el pie a Chana desde acá. Pregunta, ¿qué va a pensar Chana que es? Ya le hice pensar lo que yo quiero. Somos fáciles de manipular. Igualito. Mira esta manipulación, ¿no? El Espíritu del Señor está acá. Hoy va a haber un día sobrenatural. Va a descender el Espíritu Santo. Y ya pasen los que quieren recibir el poder de Dios. Y ya lo siento en mí. Las personas ya se van condicionando. Va a bajar por tu cabeza, por tu pie, te pisan el pie. Una electricidad, un viento. Y tú sientes un viento por tu rostro. Y tú, como estás enfocado en algo supuestamente espiritual, tú sientes eso, sí, es el espíritu, te condicionas. ¿Cuánta gente ha muerto condicionada por miedo con el tunchi? Salen al monte, escuchan el silbido, se asustan y comienzan a botar espuma por la boca y mueren. ¿Y qué han dicho la gente? El tunchi lo que los ha matado. No es así. Solo la impresión, el miedo los ha llevado a pensar que es un espíritu. Les ha hecho temer tanto que les dio un paro cardíaco. ¿Y la gente qué ha pensado? ¿Que de verdad hay tunchi? No, es un avecita. Es un ave simple. Un ave maragüero. ¿Dónde dice la Biblia que Dios ha creado aves de maragüero? Pero llegamos a creer esas cosas porque son transmitidas de generación a generación, ¿no? Y todo eso. Pero solamente nos condicionamos, nada más. Solo nos condicionamos, nada más. Igual llega consulta y dice, tienes 33 años, cuidado, y no te miento, eso más que ser un mito es una realidad, me dice, cuando yo he tenido esa edad, esa es la edad más riesgosa. Como a mí ahora van bromeando que van a meter a alguien en el sofá para que salga bien la hora. Sí, pues. Muy bien. ¿Cómo es que eso se ha ido? ¿No? O sea, ¿de dónde se ha originado todo esto de la llenura del Espíritu Santo?
A ver, ¿de dónde se Uno de los origina eso, pastor? carismáticos, pero Porque los A católicos ver, no hacen eso. la Iglesia Asambleas de Dios comienza en el año 1901, creo. Y hay todo un movimiento del Espíritu Santo, dicen, no es el Espíritu Santo obviamente, pero ellos creen así, que en el año 1900 aproximadamente se vuelve a dar un avivamiento, y específicamente en la calle de Susa, creo, en Estados Unidos. Ahí comenzó, donde bautistas, creo, y presbiterianos, no les fue suficiente la Biblia. Y comenzaron a orar fuera de la Biblia. ¿La Biblia te manda a orar? Sí, ora, pero siempre conociendo la Biblia. Pero si tú solo oras sin leer la Biblia, te vas a hacer místico. Y si tú solamente lees la Biblia sin orar, te vas a hacer legalista. Tiene que haber algo, la oración y el estudio de su palabra juntos. Pero lo que hicieron fue alejarse de la Biblia y comenzaron solo a orar y comenzaron a creer y pensar que tienen visiones. Visiones y visiones. Los shakers, los saltadores les llamaba, que comenzaron a temblar por los años 1830, pensando que el Espíritu Santo les estaba tocando. Eso lo introdujeron y comenzó entonces el movimiento pentecostal, donde por 1900 años la gente no ha estado